Bueno, bienvenidos a todas y todos los compañeros que nos sintonizan por el programa de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hoy es un honor para nosotros, un placer y también una inmensa responsabilidad este invitado que tenemos, con el cual hemos logrado y hemos tenido la oportunidad de compartir, de ver a través de sus ojos la comunicación, cómo se entiende la comunicación en nuestros procesos de liberación y revolucionarios en América Latina. Es para nosotros tener el día de hoy a nuestro querido profesor, doctor Fernando Buenabad, rector internacional de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, director del Instituto de la Cultura y de la Comunicación de la Universidad de Lanús en Argentina. Es un honor para nosotros tenerlo aquí el día de hoy, profesor. Bueno, el honor es para mí, realmente agradezco la posibilidad de conversar con profundidad y con compromiso y de participar de estas iniciativas, Richard, que, que pueden llegar a muchos compañeros y compañeras con los cuales intercambiar pues algunas de las ideas e iniciativas que creemos que, que vale la pena tener en la agenda hoy cuando los problemas eh, políticos mundiales nos exigen intervención con las mejores ideas, ¿no? Claro que sí, profe. Y nosotros que hemos tenido la oportunidad de escucharle muchas de sus intervenciones, muchas de sus ponencias, profe, usted siempre ha sido un arduo defensor de estudiar la comunicación, del estudio crítico y riguroso del ejercicio de la comunicación y principalmente de la semiótica. ¿Por qué es tan importante la semiótica en el discurso político, en el discurso social, en cómo comunicamos y nos comunicamos entre nosotros? Bueno, en primer lugar porque el tema de la comunicación, visto como creo que tiene que ser visto, eh, es, es uno de los grandes logros de la humanidad, ¿no? Ni duda cabe. La palabra comunicación significa tantas cosas. Yo me acojo a la definición de la comunicación como la construcción de la comunidad, ¿no? No la definición que pretende de la comunicación solo hablar de los medios. No descarto la importancia de hablar de los medios, pero creo que no es suficiente, que necesitamos ir al fondo del concepto e identificarlo como producto de la construcción social, como producto de la propia realización de la especie humana en sus tareas, en la vida diaria, en lo que somos, pues, como colectividad, como comunidad, y, y qué estrategias hemos podido inventar para resolver nuestras necesidades, para intercambiar nuestros estados de ánimo, para intercambiar nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros logros, desde luego. Eh, y a ese complejo proceso de contacto, de interacción, de intercambio entre los seres humanos, al que llamamos comunicación, porque es la construcción de la comunidad, de lo común. A eso le he puesto la mayor atención que he podido a lo largo de mi trabajo profesional, entendiendo que así como es una gran fortaleza a lo largo de la historia el que hayamos desarrollado eh, tácticas y estrategias de intercambio social, también a través de esas tácticas y estrategias nos han derrotado 1000 veces. Porque cuando nos usurpan los modos de producir comunicación, los medios para producir la comunicación y las relaciones de producción en materia de comunicación, cuando nos los han usurpado, como ha pasado tantas veces a lo largo de la historia, en el contexto de la lucha de clases, eh, entonces cobra una relevancia también mayor la jerarquía de estudiar la comunicación.
Así que esa es una razón. En ese proceso de los intercambios, en ese proceso de la construcción de la comunidad, ocurre también la producción de lo que llamamos sentido, es decir, la red compleja de significados que, que vamos descubriendo y que vamos proponiéndole a la vida misma, al universo, a las relaciones sociales, a cuanta cosa nos pasa por la cabeza, eso que llamamos sentido también está en disputa permanentemente a lo largo de la historia de los seres humanos. Eh, yo entiendo que las herramientas que se para estudiar justamente la producción de sentido, entre ellas está la semiótica, lo que entendemos como semiótica. La palabra significa ciencia de los signos, pero yo prefiero que sea una ciencia que estudia las apariencias, una ciencia que nos permite identificar aquello que se nos presenta con un significado y, y el trabajo que representa penetrar todos los significados para descubrir qué hay realmente detrás de cada significado. Tanto para los significados y el sentido más proactivo, más humano, más fraterno, como para el que opera en el sentido contrario, que se disfraza de incluso de beneficio y de ventaja y de logro humano, que son exactamente contrarias, que no solamente no obedecen al interés del humano y a la felicidad del humano, sino que avanzan sobre el planeta y destruyen con cara de buenos, con cara de progreso incluso, con cara de desarrollo incluso, se dedican a destruir, a usurpar, a secuestrar las riquezas naturales, a secuestrar la fuerza de trabajo de los seres humanos para esclavizar todo, esclavizar las riquezas y esclavizar a las personas. Atrás de muchas mascaradas existentes hoy, atrás de, de muchas formas del engaño, debemos descubrir nosotros eso, quién es quién, ¿no? Decían los viejos, cuídate, me decía mi abuela, cuídate, mijito, porque caras vemos y corazones no sabemos, ¿no? Bueno, eso un poco lo pretendemos con esta ciencia semiótica, que sea descubrir qué clase de corazones existen atrás de las caras que vemos, ¿no? Y de ahí que creo que sea tan importante desarrollar este cuerpo de métodos, este cuerpo de orientaciones científicas al que llamamos semiótica, para que nos sirva en dos direcciones concretas. Una, que es la dirección del análisis crítico, entendemos la palabra crítica como aquello que sirve para ordenarnos. Crítica en el contexto de nuestro método de trabajo significa saber qué va primero, qué va después, saber qué cosa es lo importante, qué cosa es lo secundario. La crítica en este sentido es una herramienta de análisis, de construcción, pero no nos contentamos con el análisis y con la deconstrucción de los discursos, sino que queremos ir al núcleo en donde se dan digamos, las leyes generales de la producción de sentido para que esta vez las entendamos, para que esta vez las democraticemos y para que esta vez seamos nosotros los que tomamos la iniciativa organizada de producir el sentido que realmente necesitamos para emanciparnos. Entonces, sintetizo que estamos tratando de construir en el campo de la comunicación una ciencia que sea a su vez emancipadora, pero que a la vez se emancipe a sí misma todos los riesgos que existen también dentro del campo de la ciencia, ¿no? Los riesgos que el capitalismo ya nos ha impuesto dentro del campo de la ciencia también. Así que ese sería, Richard, un panorama general Muy general. del por qué le dedicamos tiempo y esfuerzo a esta iniciativa de trabajo, que por cierto no es exclusivamente nuestra, ¿no? Que recoge muchas herencias, iniciativas, que estamos tratando de que no sea un esfuerzo aislado, único, de ínsula, sino que el esfuerzo pues no es individual, que el esfuerzo de construir una corriente filosófica, una corriente científica en el campo de la comunicación y de la semiótica, tiene como sentido también fundamental y profundo que sea un conocimiento
al servicio de los pueblos, ¿no? Como obedientes al interés y a la propia filosofía de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, tanto como la propia Universidad Nacional de Lanús, donde yo trabajo. Y que ahí tenemos muy claro que el conocimiento no se produce para adornarse, no se produce para ver cómo uno consigue becas o cómo se enriquece o cómo negocia con el mundo empresarial los conocimientos, sino todo lo contrario, tiene que ser un conocimiento que construya más democracia, que construya más participación y que ayude a transformar la realidad. Claro que sí, profesor. Usted ha dicho cosas muy importantes sobre esta materia que las voy anotando porque como alumno siempre uno tiene que ir anotando las cosas, ¿no? Pero lo que usted nos afirma en este momento, a mí se me venía la idea y he hecho algunas anotaciones. Hablaba Nietzsche que el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino también influye en cómo pensamos y percibimos el mundo que nos rodea. Y con toda esta explicación sobre la semiótica, yo hago referencia también con el marxismo, cuando se subsume la realidad del trabajo, ¿no? Entonces, en la semiótica sucede más o menos igual. Nos han implantado un tipo de narrativa, de cultura, de relación que ha subsumido distintas formas de expresiones naturales y se han puesto a la orden del capital. Yo hace días, preparándome para esta entrevista, anotaba y estaba leyendo algunos libros mitológicas del francés Ronald Barthes, que él habla como la semiótica está en todo, tiene distintos libros sobre la moda, no es solo el precepto de comunicación que nosotros estamos acostumbrados, que tiene que ver ligado con el hecho comunicacional simplemente, sino es la forma de interrelacionarnos, ¿no? Necesitamos una comunicación liberadora y una comunicación participativa para interrelacionarnos como seres humanos, profe. No sé qué piensa usted. Sí, ni duda cabe que necesitamos, en esta iniciativa de consolidar una disciplina científica para estudiar las apariencias, para desmontar las apariencias y descubrir el contenido real de cada una de las experiencias comunicacionales que tenemos, necesitamos ayudarnos con los cuerpos teóricos más avanzados, ¿no? Y no tengo duda alguna de que de la obra de Marx podemos nosotros aprender muchísimo. De hecho, hay, digamos, corrientes, perdón, de pensadores marxistas que han propuesto ya una semiótica marxista, ¿no? Y, y nosotros tratamos de beneficiarnos lo más que podemos con esas iniciativas, pero sí que creemos que todavía estamos muy en pañales y que hace falta mucho más trabajo, mucha más multiplicación, muchos más esfuerzos para estudiar una multiplicidad de casos, ¿no? Para poder ir a los casos concretos, a los problemas concretos que nos atañen, ¿no? Para que tenga sentido la ciencia, necesitamos poner los pies en la tierra, necesitamos identificar lo que algunos llaman casuística, es decir, los casos que nos preocupan más, los que nos están doliendo, ¿no? Y como entendemos que en una guerra, como estamos en una guerra comunicacional, como estamos en una disputa por el sentido permanente, como vivimos y padecemos las consecuencias de la lucha de clases, entendemos que hay que crear una disciplina que nos ayude a entender esa propia lucha y entenderla también en el campo de los significados. Entonces, como bien dices, Richard, hay autores que han abordado la producción de sentido, la producción de significados a través de la más diversa de las formas. Por ejemplo, a través de la ropa, ¿no? La ropa es un vehículo de expresión y una estrategia de comunicación también que tiene una cantidad importantísima de contenidos, no solamente en la parte de su manufactura, de sus materiales, del tramado mismo de los tejidos, etcétera, sino después del status quo que representa, incluso de las formas de vida, ¿no? que incluye las formas del vestuario. Decía el propio Roland Barthes, nadie se viste inocentemente, ¿no? Todo mundo a través de lo que se pone, pues algo dice, algo expresa, algo comunica. Entonces, pero más allá de esta casuística o de esta problemática, tenemos otras que son hoy, por ejemplo, situaciones
situaciones de importancia superior en términos de cómo nos está doliendo. Un territorio, por ejemplo, de urgencia para nosotros es el territorio de las fake news, ¿no? De las noticias falsas. Estamos viendo nosotros a nivel planetario cómo los dispositivos monopólicos, los grandes monopolios de concentración comunicacional o mediática, inventaron toda una corriente que no es nueva, pero que la han reactualizado, de periodismo, lo que algunos llaman periodismo de guerra, cuya finalidad no es informar a los pueblos, cuya finalidad no es informar a las sociedades para que entiendan y conozcan la realidad en la que viven, sino la finalidad es engañar a los pueblos. Pero no contentos con engañarlos, además adoctrinar con el engaño. Es decir, por un lado, aprender a disfrutar del engaño, disfrutarlo de manera perversa, y yo diría que hasta patológica, y luego depositar en el engaño una especie de fe absoluta que después sirve como base para la toma de algunas decisiones. Eso está pasando en términos, digamos, de la información, principalmente de la economía, en la que, por ejemplo, por el propio escenario de guerra que se vive hoy por hoy en Ucrania, por ejemplo, disfrazado de discursos patrióticos, el imperio norteamericano ha desplegado una invasión a través de la OTAN contra un territorio en el cual la explicación, entre otras, patriótica, nacionalista, algunos incluso se ponen ropajes como de humanistas, pretenden explicarnos o pretenden convencernos de que ese acto criminal que ahí se comete, entre otras cosas, ha desprendido a la realidad de su base histórica, de su referencia histórico-cultural. Luego han aislado toda referencia con la realidad económica de ese episodio, de ese escenario bélico. No se dice otra cosa que realmente involucre los negocios, por ejemplo, de Biden y de su hijo, y que realmente están defendiendo, como antes ya pasó en Irak con los intereses comerciales del propio George Bush en otra época. Estoy tratando de explicar que este movimiento de la comunicación hegemónica, de la prensa burguesa fundamentalmente, de los monopolios de información que convirtieron la información en una mercancía, esa ofensiva de construir corrientes de fake news o esta estrategia del engaño como forma de vida, está teniendo consecuencias tremendas en todas las escalas de la vida. Así como con toda desfachatez vemos a personeros pagados por el imperio y por los poderes fácticos de las oligarquías y las burguesías para salir en la televisión o para salir en los periódicos o en las radiodifusoras diciendo cualquier falacia, diciendo cualquier mentira, sustanciado solamente en un plan diseñado ideológicamente en las mesas de redacción para producir un efecto que sea el efecto de la confusión y el efecto profundamente clave y que tiene que ocuparnos y preocuparnos mucho, que es el efecto de la desorganización. Yo no sé si el imperio gasta más dinero en otra cosa que no sea en desorganizarnos a nosotros. El fondo real es mantenernos a nosotros desorganizados para saquearnos la riqueza y la fuerza de trabajo. Eso es una premisa con la que trabajamos sistemáticamente y hemos ido encontrando a través de la semiótica una serie de pruebas. Cuando analizamos el formato de las fake news, cuando analizamos de qué manera se usan, por ejemplo, los datos de ubicuidad, dónde ocurrió el asunto, quiénes son los protagonistas, de qué manera se organizó el episodio, qué consecuencias tuvo, siempre vemos el uso de adjetivos, bueno, sujeto, verbo y predicado, las estructuras básicas de la oración, pero luego vemos analogía, prosodia, sintaxis y ortografía diseñada para producir una sensación de doble engaño. Uno, hacer creer al que leyó que ya está informado. Dos, hacerle saber que esa información es la que conviene a un sector y obligarnos a ser solidarios con esa interpretación y con ese sector y terminar aceptando que esa forma del engaño y de la manipulación de los intereses es lo que realmente vale la pena y
qué es lo que realmente tenemos que defender. Y luego, encima, ellos pretenden que eso, que lo entreguemos a nuestros hijos o a nuestros amigos, compañeros y estudiantes, como si eso fuera el mejor tesoro que podemos entregarles, la mejor herencia. De esto que estoy diciendo, nosotros hemos ido conformando eh, algunos trabajos en la medida de nuestros recursos y de muchas limitaciones, porque las tenemos incluso hasta presupuestales para poder avanzar con estas investigaciones, pero sí que tenemos claro que hay al menos, como en el caso de las fake news, 10 o 15, digamos, temas de urgencia semiótica para el combate de las ideas, para la batalla de las ideas. Desde luego, fake news. Hay que decir también que junto con las fake news se despliega otra preocupación y otra ofensiva mundial a la que tenemos que prestar atención para decodificar también con las herramientas semióticas, y es, por ejemplo, lo que se llama hoy el lawfare. Eso se traduce como guerra judicial. ¿De qué manera los aparatos judiciales, lo que se llama el poder judicial en cada uno de nuestros países y a nivel internacional, están operando al servicio de los intereses burgueses, como ha sido, digamos, desde el origen mismo del concepto de Estado, como lo conocemos hoy, y luego cómo esa estrategia de manipulación de las leyes está sirviendo para enmascarar, defender y convertir en cada día más injusto al ya de por sí injusto sistema que es el capitalismo. Insistiendo en que la guerra judicial o el lawfare es uno de los grandes que tiene que abordar y, que como uno de los ejemplos y casos de importancia a nivel mundial, es crucial que nosotros aprendamos a desentrañar de los vocabularios judiciales, de los vocabularios legaloides, aprendamos a desentrañar qué en términos reales significa todo lo que estos personeros de la hipotética justicia dicen. Porque por un lado son capaces de desplegar documentos densos, páginas y páginas y páginas de dictámenes plagados de una especie de lógica puramente procedimental. Incluso ellos le llaman a eso técnica, y, y que a la larga lo que hace es enrarecer y enturbiar la explicación real y concreta de las razones por las cuales se producen los juicios que ellos están produciendo. Está claro, porque no somos ingenuos, que no van a decirnos, mira, estamos haciendo esto para proscribir a una candidata política como Cristina Fernández. No nos lo van a confesar de esa manera. Pero de lo que se trata es de que nosotros, con una disciplina científica, con solidez argumental y con solidez de prueba, seamos capaces de poner en evidencia lo que estos están trabajando para atacar a una representante política y social, como es en el caso de Argentina la vicepresidenta Cristina Fernández. Pero lo que acabo de decir vale también de manera instrumental, para poder analizar, por ejemplo, lo que está pasando, lo que están haciendo contra Rafael Correa, también con un proyecto de lawfare que está en marcha y que lo que tiende es a la brutalidad civil de proscribir a un líder que cada vez tiene mayor resonancia y mayor convocatoria a nivel popular, por ejemplo, en Ecuador. Pero y así podríamos recorrer el caso de Alex Saab, así podríamos recorrer el caso de Julian Assange, así podríamos recorrer cientos de casos en el mundo en los que los aparatos judiciales han servido como sistemas como ejércitos, como escuadrones de represión a través de un sistema de leyes corrupto, a un sistema de legislación usurpado. En todo caso, para recordar cómo lo define el presidente López Obrador en México, de qué manera han secuestrado el poder judicial para ponerlo al servicio de los intereses del capitalismo en sus fases más depredadoras y más cínicas. La semiótica que proponemos lo que intenta es convertirse en un instrumento para exhibir con evidencias qué hay detrás de esas máscaras, esa máscara de justicia, esa máscara de respeto judicial, incluso esa máscara de
de destreza técnica en el campo de la jurisprudencia, cómo se debe desmontar para poner en evidencia los verdaderos intereses que hay ahí atrás. Y decía que dentro del conjunto de los temas, mencioné el del lawfare, después de haber mencionado el tema de las fake news, pero hay una lista larga de temas que son hoy prioridades en nuestra agenda. Uno de ellos, por supuesto, y hay que mencionarlo porque nosotros hemos hecho, con los pocos recursos, insisto, que tenemos, una pequeña encuesta a nivel continental sobre, por ejemplo, cuál es el tema que hoy por hoy resuena en la cabeza de la clase trabajadora de todo el continente, América Latina y el Caribe, como una de las principales problemas y enemigos de todos nosotros. Y algunos supusieron que el gran tema era la inseguridad, entre comillas, como le llaman, o que el gran tema era el problema de las democracias. Y resulta que objetiva y concreta y crudamente, por cierto, el gran tema que hoy cruza las cabezas de nuestros pueblos en todo el continente, digo, lo incluyo a Canadá y a Estados Unidos, es el tema de la inflación. Y es que han conseguido los poderes fácticos, que han conseguido con un punto como el concepto de la inflación, que lo han convertido en una cosa tan abstracta, tan lejana, tan incomprensible. A veces parecería que me gusta la metáfora, pero no sé si sea tan útil, pero porque como si la inflación fuera una especie de dios griego, una especie de entidad maligna que anda por ahí flotando y que por su propia cuenta decidió maltratarnos ahora en América Latina como lo decidió. Se habla de la inflación como un tema tan abstracto, tan lejano, como casi exclusivamente para expertos en economía, cuando lo que realmente entendemos que hay en la voz de los pueblos es la urgencia de politizar el tema de la inflación y descubrir los hilos internos verdaderos que hay atrás de esto. Porque, entre otras cosas, la inflación ha sido usada como una guerra económica, como parte de la guerra económica para devastar el poder adquisitivo de los trabajadores, para, para, para limar la jerarquía del Estado como organización de la voluntad popular y luego para hacer depender a los pueblos del antojo de unos cuantos que son los que fijan los precios, ¿no? La estructura de los costos, que parece una cosa indescifrable, en realidad es un espacio de intervención de muchas voluntades que van a su antojo manejando la realidad concreta en el contexto que ellos quieren. Y hay que hablar de la inflación y politizarla y saber decir y saber intervenir fijando las condiciones de la inflación. Porque si nuestros países hoy están dominados por un sistema de banca internacional que es la que hegemoniza y la que monopoliza el manejo de las finanzas en casi todos los países, si las estrategias del comercio internacional están todas privatizadas, si además tenemos al antojo del imperio el manejo del dólar por el imperio de ellos para someternos económica y financieramente, si además tenemos una crisis económica mundial y tenemos el fracaso, por ejemplo, de los bancos y de los organismos de crédito europeos, tenemos realmente un desastre económico creado por el capitalismo, entonces la pregunta fuerte, creo yo, es, en medio de todo esto, además ocurre una inflación que recarga los costos de la propia crisis del capitalismo sobre la clase trabajadora y la agudiza. La pregunta es, ¿quién y en qué agenda se está poniendo este tema para discutirlo desde el punto de vista de la política? No la política aludo a la política en el sentido de la mayúscula, del sentido Claro. amplio, del conjunto de las actividades colectivas que se desarrollan y organizan para resolver los problemas de todos. No la política como los chismes de las cúpulas, ¿no? Porque algunos tienden a confundir también semióticamente que es política lo que le dijo de la cúpula tal al otro de la cúpula tal, y entonces hay un tiroteo todo el tiempo en el que eso llena páginas y páginas de prensa, generalmente De la muy sección política. la llamada sección política, pero que lo que produce es nada más una especie de fábrica de odios gratuitos unos contra otros, ¿no? Y de mucha confusión. La preocupación profunda es en términos de la política, que tiene que ver cómo organizamos la intervención de los pueblos sobre una de las realidades tan crudas y duras como el de la inflación, ¿no? Vuelvo a mencionar al paso nuevamente cómo
uno de los grandes problemas es nuestra desorganización, porque somos víctimas de toda una ofensiva imperial para desorganizarnos en todos los ámbitos, ¿no? Porque, insisto, las cuentas nos indican, cuando sacamos resúmenes, que parecería que el imperio no tiene otra cosa más en qué gastar que en eso, en hacer cosas, en hacer emboscadas, en producir estrategias, tácticas y estrategias de guerra psicológica para desorganizarnos, para desmotivarnos, para desincentivarnos, para la desmoralización inducida que ha producido tantos estragos y tantos dolores en nuestros pueblos ahora. Todo esto no ocurre, todo este proceso de desorganización y desmoralización ocurre porque es un plan semiótico del imperio, ¿no? Ellos también tienen sus laboratorios de semiótica, ellos también están viendo la manera de estudiarnos psicológicamente y de golpearnos según las coyunturas para que nosotros tengamos como respuesta única la resignación, la depresión y la desmovilización. Son núcleos de conductas generales que tiene que estudiar la semiótica para comprender a la larga cuál es el mapa de las subjetividades en nuestros territorios y en nuestros campos de lucha y poder interactuar también nosotros protegiéndonos, ¿no? Nadie estamos a salvo de esas manipulaciones, ninguno estamos a salvo de las dudas y de los días en los que podemos tener resquemores o podemos, porque estamos siendo también blanco de una cantidad de ataques sobre nuestras propias creencias y confianzas. De modo que necesitamos por eso rearticularnos semióticamente. Es por eso, Richard, que es tan importante mantener viva la imagen, por ejemplo, de Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Ahora que fui hace poco, extrañé la figura del presidente Chávez. Antes había muchas más fotos en los pasillos. Me parece que algo pasó, o hubo una remodelación que o todavía no terminaba o se les olvidó, pero hay que reponerla, porque no se trata de la figura de un ídolo de la canción, se trata de un bastión simbólico que permite mantener vivas y frescas las premisas de las creencias, de las convicciones y de los postulados revolucionarios, por ejemplo, de Venezuela, pero también de América Latina. A mí me hace mucho bien, en ese sentido, ver en Venezuela el portento simbólico de Simón Bolívar. Este es una caja de resonancia simbólica extraordinaria para toda la patria grande, como lo son los otros próceres de las independencias del continente, pero no podemos nosotros no retroalimentar nuestros campos simbólicos que reflejan nuestras convicciones y la moral de la batalla, si se nos olvida poner la foto de Fidel o de Che, o la foto de José María Morelos y Pavón, o los cuadros y discursos y libros de José Martí. O sea, es incluso he escuchado que ha sido muy repetitivo. Para nosotros es crucial en términos de una emblemática de dignificación y de humanismo, pero también en términos de un espacio de trabajo que tenemos que refrescar y repotenciar siempre, Richard. Y ahí, perdóname, una pequeña dirección. Nosotros tenemos que reescribir con urgencia la historia de la cultura en clave revolucionaria. Nosotros tenemos que replantearnos esto que entendemos por cultura, que es justamente el escenario del campo de trabajo semiótico más amplio. En ese espacio de la cultura, ¿cómo es la historia de la cultura? Y hoy tenemos elementos teóricos y metodológicos muy actualizados que nos permiten incluso recomponer la visión de la cultura, porque tenemos avances en la arqueología, porque tenemos avances en los estudios antropológicos, porque tenemos avances extraordinarios en estudios de geología, en fin, hoy hay instrumentos que han avanzado científicamente mucho en distintos campos, y lo que tenemos que consolidar también metodológicamente es el sistema de conectores para que todo esto nos sirva de manera integral, ¿no? De manera interrelacionada. Los viejos, los clásicos de la filosofía nos dirían de manera dialéctica, ¿no? Es decir, de qué forma un avance importante en la genética, que descubre hoy que en algunos de los restos fósiles se detecta una forma muy adelantada ya del desarrollo hasta corporal de las primeras organizaciones humanas, pues hoy para nosotros es un alimento
teórico importantísimo que deberíamos saber conectar, por ejemplo, en el campo de la filosofía, ¿no? Si hoy tenemos sistemas y mecanismos interesantísimos de análisis de datos, de información sobre, esta mañana una noticia sobre del CIPRI, el Centro de Estudios sobre el financiamiento de las guerras, hoy nos da un estudio sobre cómo toda Europa multiplicó sus gastos bélicos en función de ponerse al servicio del mandato de Washington. Es un dato crucial para la filosofía humanista de nuestro tiempo, no solo para la economía bélica, ¿no? Entonces, estoy tratando de decirte con esto, Richard, que eh, eh, necesitamos consolidar una teoría y metodología dialéctica que permita establecer el sistema de las conexiones de todos estos datos que tenemos en tiempo real y comprender las leyes generales del movimiento, Richard, porque si no entendemos que todo esto está en movimiento permanente, si nuestros estudios siguen siendo como algunos pretendían en alguna época, como sacar la foto de una época y estudiar la foto fija y quedarnos con la foto fija de aquel momento, y esa foto fija es lo único que estudiamos, si no estudiamos su dinámica, entonces tenemos un riesgo también ideológico dentro de nuestro método científico. Espero estar siendo claro en lo que digo, pero es una preocupación urgente para esta semiótica de la que estoy hablando, también cuestionarnos con qué instrumental nosotros nos acercamos a los problemas y a los objetos de estudio para qué clase de respuesta, ¿no? Para qué clase de búsqueda. Y, y creo que es una tarea también de método, que mientras estás observando un objeto de estudio, un problema concreto, tienes que observar tú mismo cómo observas, ¿no? Claro. ¿Qué se escapa? ¿Qué se te quedó fuera de la vista? Que hay un montón de cosas de las que uno no tiene ni idea y tiene que ir anotando los faltantes, los huecos, me falta esta información, hay que consultarle a aquel otro, incluso en el desarrollo metodológico del nuevo orden que requerimos, la participación de los pares, ¿no? Qué importante sería poder estar haciendo una investigación semiótica y contar con un enfoque, por ejemplo, de la jurisprudencia más avanzada, o de la genética, o de la arqueología, etcétera, para que los otros pares, desde un cierto enfoque, pudieran contribuir y enriquecer y lograr, finalmente, esto que tanto se declama y pocas veces se consolida, que es la multidisciplinaridad, la transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad, ¿no? Que cada una tiene sus niveles, pero que juntas complementan la idea de que todo objeto de estudio, al final de cuentas, presenta una unidad que no puede ser desconectada de otro conjunto de fenómenos. Y, Es una unidad indivisible, ¿no? Una unidad indivisible, pero además en movimiento, ¿no? En movimiento. Porque está en movimiento el problema, está en movimiento mi cabeza, está en movimiento el universo entero. Y si La no tengo, realidad está en si no movimiento. tengo en cuenta eso, muy probablemente mi objeto de estudio se me envejezca más rápido de lo que yo me imagino, ¿no? Ahí quiero yo, profesor, usted ha dado una cátedra, ¿no? Sobre todo lo que implica esa relación de estudio, un análisis complejo, un equipo multidisciplinario que sea capaz de analizar todos esos datos y el método. Yo creo que uno de los grandes esfuerzos que hay que hacerse es en el método de cómo analizamos y cómo estudiamos ese movimiento, ese estudio del movimiento en realidad. Y usted hablaba del Laufer, profe, y yo he leído varias cosas y el otro día notaba un tema que también existe un mediafer, ¿no? Es una guerra mediática. Esas fake news van dentro de ese mediafer, por así llamarlo. Yo conocí a un compañero que estuvo en Libia cuando el asesinato de Gaddafi en uno de los hoteles y decía que dentro de los hoteles los periodistas no salían a la calle. Todo lo que estaban informando lo hacían desde un hotel, sentados en la piscina o en sus habitaciones, pero descubrió algo más, que los periodistas no eran periodistas, eran guionistas de cine. Una cosa bastante particular, ¿no? Y yo creo que va en el hilo de la creación
de un discurso propio, esa mitología, esa gesta heroica que hacen el imperialismo. Pero todo lo que usted dice, profe, toda esa guerra mediática que lleva mucho de fake news, que es la mentira de toda la vida, ¿cómo, cómo ha sido posible que aparte de todo este gran bombardeo, porque a veces uno intenta discernir y dentro de toda la cantidad de noticias y de información existente que te está bombardeando, esa inmediatez ahora es tan, por así decirlo, tan nociva para nosotros mismos. No se da tiempo de verificación de la fuente, no se da tiempo a cumplir con ninguno de los principios básicos del periodismo. Y todo eso nos ha llevado a este momento. Pero yo quería preguntarle, profe, ¿por qué, más allá de todo ese entramado cultural, semiótico, económico, que es donde se basa la estructura del capitalismo y del neoliberalismo formal hoy en día, en América Latina se ha dado un viraje hacia la izquierda, en unos casos más, en otros casos menos? Es cuestión de cada quien que pueda sacar su propia conclusión. Pero viene una nueva época, una nueva etapa de esa izquierda que está tomando fuerza más allá de todo esto que hemos vivido. El bloqueo económico, secuestro, lawfare, golpes de Estado constantes. ¿Qué hace tan especial a América Latina que sea capaz de resistir a todo esto y no entregarse simplemente al neoliberalismo? ¿No? ¿Qué opina usted sobre ese tema? Bueno, Richard, una, una, una primera respuesta, ojalá que no sea excesivamente pretenciosa, pero es que tenemos una larga tradición de resistencia y de lucha independentista, ¿no? Este continente, este continente fue poblado por, por organizaciones sociales, por pueblos, por tribus, que avanzaron contra viento y marea en la búsqueda de lo que algunos filósofos llaman la ontología, ¿no? Su ser, su definición, su lugar en la tierra, ¿no? Buscaron y buscaron a lo largo de un peregrinar enorme, porque hay que ver el tamaño de este continente. Y si uno sigue más o menos las pistas del poblamiento de América, que alguna vez describió de manera fascinante José Luis Lorenzo, un extraordinario arqueólogo, antropólogo, investigador del poblamiento de América, y él fue observando cómo la tenacidad de estos pueblos, la convicción y la urgencia y la sobrevivencia que fue moldeando, ¿no? por las condiciones de la naturaleza, por las condiciones de la propia convivencia, fue moldeando un temple, un carácter, un modo de ser, que entre otras cosas desarrolló mucha capacidad de resistencia. Pero podría decirse lo mismo de muchos pueblos en Europa y en todo el mundo, ¿no? Y después, cuando el asentamiento logró poner literalmente pies en la tierra y desde ahí construir identidades y diversidades, porque hay que subrayar, Richard, siempre que podamos, nosotros somos bichos de diversidad, somos sujetos de producción de gran diversidad permanentemente. Y esta riqueza de las diversidades ha sido algo muy atacado también por los modelos imperiales, porque ellos quieren siempre imponer el pensamiento único, el lenguaje único, la palabra única. Nosotros somos pueblos en América Latina en particular, pero no exclusivamente, pueblos que, 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 gestamos un modelo de unidad de las diversidades. Esto, a algunos les cuesta mucho trabajo entender esto, pero es una cualidad y condición de la dialéctica que nos es urgente, ¿no? Y nos es muy importante. Este despliegue de la población, de los poblamientos en todo el continente, un desarrollo desigual y combinado, produjo en algunos lugares, como Mesoamérica, el florecimiento de al menos 6 grandes civilizaciones, ¿no? Entre los olmecas, toltecas, aztecas, mayas y huastecos tenemos digamos, un esplendor de esas civilizaciones que produjeron pirámides, más de 45 pirámides en la zona, en donde cada una afirma y reafirma
construcción de una identidad y un modo de ser y un modo de pensar que después ha sido tergiversado y ha sido, diría yo, desfigurado por algunos cronistas, ¿no? Algunos que nos han venido a contar la historia de Mesoamérica, nos han contado cada payasada que verdaderamente hay que sacar los escudos para defenderse de esa danada semiótica que nos quiere comprar o vender el sentido del conquistador, más que revelar la mirada de los pueblos originarios y de los pueblos victimados, ¿no? por el saqueo y por la depredación imperial. Pero ese mismo día que Hernán Cortés secuestró al último emperador azteca, incluso emperador es una palabra que no sé qué tan correcta sea usarla, pero en todo caso, en ese acto de secuestro de un conquistador frente a un dirigente de pueblo originario, ahí nace un proyecto de resistencia del que algunos compañeros y compañeras historiadores han hecho baluarte, ¿no? Que han explicado correctamente cómo comenzó una resistencia que hasta la fecha está en pie. Y es una resistencia que es una película larga que se ha venido construyendo con capítulos muy diversos, ¿no? Uno de ellos esplendoroso es el capítulo de Venezuela, ¿no? Uno de ellos, capítulo esplendoroso de la resistencia, de la rebeldía y de la vocación independentista que Venezuela, el pueblo venezolano, con sus líderes, como Simón Bolívar, olfateó el momento histórico, ¿no? Algunos compañeros historiadores venezolanos a mí me han contado que Bolívar supo entender la crisis de Napoleón en la Europa, etcétera, y que por eso surgió la independencia. Y yo creo que no, yo creo que ya ese germen de la independencia estaba dado ahí, y que lo que hizo es encontrar una coyuntura, como el agua que encuentra, ¿no? Caminos Un cauce, sí. y cauces, Chávez lo decía después, ¿no? Incluso una de sus más clarificantes ponencias, alguna vez lo escuché decir, es que la revolución, el caudal de la revolución ya estaba dado, lo que había que hacer era encontrarle la dirección para que se enriqueciera y se desatara, ¿no? Y yo creo que eso, Richard, para contestar a tu pregunta, sin más devaneos, tiene que ver con que hay un resto importante de historia y de aprendizaje en nuestros pueblos que está ahí y que por eso hoy resiste. Hay en este momento un debate en América Latina muy, muy crudo, muy duro, hay que ponerle el ojo sobre el litio, porque se están haciendo todas las canalladas que uno se imagina. Ya le dieron un golpe de Estado al presidente Evo Morales, justamente para ver cómo iban a quedarse con el litio. Días antes de ese golpe de Estado, estaban acá en Argentina, en la frontera con Bolivia, la propia esposa de Donald Trump y Elon Musk y algunos de sus canallas que estaban metidos ahí, viendo cómo rayos financiar el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, que al final salvó la vida verdaderamente gracias a la fraternidad y a la solidaridad de gobiernos hermanos. Pero ya está que parte de la independencia de cada uno consiste en mantener la soberanía sobre sus recursos naturales, porque lo que sigue, si no, es hambruna, ¿no? Lo que sigue es como lo vivió tan crudamente Venezuela cuando le secuestraron su petróleo, ¿no? Acabo de escuchar a un gobernador del sur de Argentina, donde está uno de los proyectos de producción de gas y petróleo más importantes de este país y de este continente, decir que ahí donde se están instalando los sistemas de extracción de gas para exportación, ahí la gente de ese pueblo todavía hoy calienta su comida con leña. No tienen acceso al gas que está ahí abajo, ¿no? de su pueblo. Esta barbaridad, así como ocurre, descarnada, dura, inhumana, injusta, dolorosa como es, no está exenta de un sentir de rebeldía que está ahí en ese pueblo y que proteste, que se manifieste, que se organiza, ¿no? Como puede y con lo que tiene para producir la comunicación y la semiótica, que es la que necesitamos. Y concluyo esto diciéndote una cosa que es crucial. A contrapelo de los que creen que la comunicación la tienen que inventar unos genios en una mesa de iluminados para decirle
a los demás cómo tienen que comunicarse, con qué estrategias, como si fuera una agencia de publicidad. A diferencia de ese formato, lo que yo creo que es la comunicación ya está dada ahí en los pueblos, que los pueblos son los que tienen la agenda, los temas y las voces para explicar la lucha que tiene que darse y que se está dando en cada lugar. Y que nuestra gran importante tarea semiótica en esta hora es escuchar esas voces, ese vocerío, decía Hugo Chávez, ese clamor social que ya tiene la agenda, que ya tiene los temas, que tiene incluso los modos y los tonos de la voz para comunicarse, y lo que necesita es organización e instrumentación. Y ahí voy, profe. Es totalmente cierto lo que usted dice. Hay mucha gente. Uno oye en Europa voces de personas que pretenden darnos clases de cómo debemos organizarnos, cómo debemos comunicarnos, qué debemos decir en América Latina. Todavía siguen alguno que otro con ese pensamiento eurocentrista de que voy a llevar la verdad, la realidad y le voy a decir a América Latina cómo debe comportarse. Ha sucedido mucho de compañeros y compañeras que, bueno, no sé, tienen alguna cosa, ¿no? Pero no entremos en eso, profe. Yo quiero centrarme más. Hemos visto por ahí una propuesta de un gran congreso continental sobre la comunicación, entendiendo la comunicación como esa interrelación entre los pueblos, pero lo que se nos viene, por lo que se nos viene ahora próximamente, ¿no? Lo que queda de 2023 y el próximo año, 2024, hay una serie de elecciones de gran importancia en la región latinoamericana. Hace poco salió una noticia en España sobre iban a comenzar a realizar una campaña en contra del presidente Nicolás Maduro, acudiendo a tuiteros, a gente de esos llamados influencers, que de un tono muy, muy amable, muy light, iban a ir inmiscuyéndose y atacando a Maduro, ¿no? Eso salió a la luz, los correos de una agencia de publicidad que estaba ya montando todo ese entramado. Viene un ataque fuerte de desestabilización en América Latina, lo vemos cada vez que hay procesos electorales, se monta una agenda de mentiras, una agenda mediática, pero una agenda de violencia en la calle, de protestas. ¿Cómo debemos, qué pasos debemos dar nosotros? ¿Cómo debemos organizarnos? Es ese llamado continental a unir fuerzas comunicacionales, sociales, y comunitarias y políticas para dar la pelea ante estos nuevos escenarios que se nos vienen encima. Sí, ese es el sentido, digamos, profundo, ¿no? De para qué encontrarnos, ¿no? Que han dicho los clásicos que la libertad en todo caso es la conciencia de las necesidades, ¿no? Bueno, tenemos una necesidad enorme de organizar todas nuestras fuerzas comunicacionales en todo el continente, ¿no? Tenemos cada vez más miles de compañeras y compañeros con su cuenta de Twitter, con su cuenta de Facebook, con Instagram, en fin, con todas las plataformas que uno se imagine. Han proliferado los canales de comunicación en YouTube, en fin, hay, por supuesto, blogueros, tiktokeros, en fin, millones de compañeras y compañeros con una vocación comunicacional emancipadora, con una visión incluso humanista muy clara, etcétera, pero son millones, como dice, de gran archipiélago de voluntad comunicacional, pero inconexo. Insisto en esta metáfora porque somos muchas voces desorganizadas. Y creo que la única posibilidad real de intervenir real y efectivamente en el paisaje comunicacional y político de la patria grande es organizándonos. Entonces, eso es una necesidad, que nos demos un espacio y un encuentro para discutir, pero no para un encuentro deliberativo sobre los temas, digamos, génicos, de los creo que muchos tenemos ya acuerdos muy claros, sino un encuentro organizativo, ¿no? Que tenga el carácter de cómo nos organizamos, para qué nos organizamos y en qué plazos, para ver qué resultados nos urgen. Porque a mí me nacen estas preguntas
que yo creo que son indispensables para la ciencia y la metodología de hoy. Richard, dijiste, van a atacar a Nicolás Maduro, como lo han venido atacando tantas veces, incluso con intentos de magnicidio, ¿no? Que son absolutamente reprobables, detestables, en fin. Eh, Ahora, cuando uno habla con una comunidad de compañeros y compañeros de trabajo en comunicación sobre estos temas, algunos incluso preguntan, pues, ¿qué cosa hay que defenderle a Nicolás Maduro? Si él se defiende solo muy bien, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que tenemos que abrazar nosotros como una tarea importantísima, ¿no? Porque yo no tengo ningún interés en defender a Nicolás Maduro a nivel personal o individual, porque le tengo estima y porque yo sería solidario si alguien lo atacara en lo personal, pero eso sería en todo caso la parte hasta menos importante, porque Nicolás Maduro es un emblema histórico de Venezuela y de América Latina. Sobre los hombros de este trabajador, de este obrero, de este líder social, de este político, Nicolás Maduro, sobre sus hombros cayó una responsabilidad histórica que el propio presidente Chávez puso en él y le encomendó librar luchas que incluso no sé si el propio presidente Chávez se imaginó cómo se iban a volver de complejas y de difíciles, ¿no? De cómo se iban a arreciar las luchas a nivel mundial, de cómo se iban a complejizar las cosas. Y Nicolás Maduro no solamente representa la actitud de lealtad y de responsabilidad frente a ese mandato del comandante Chávez, sobre todo el mandato de su pueblo, sino que además se las ha ingeniado para organizar en medio de una de las más verdaderamente humillantes bloqueos económicos y políticos contra un país, se las ha ingeniado para plantar cara y para plantar resistencia y para mantener, como lo hemos oído todos hasta últimas horas, con el vigor político y la transparencia eh, y la, yo digo, hasta la solvencia ética, ¿no? Para enfrentar incluso los problemas internos que se han dado en Venezuela hasta hace poco, donde se abrió pues una nueva etapa de la lucha contra la corrupción. Entonces, ahí es en donde hay que trabajar, ¿no? El proyecto semiótico tiene que ser el que analice la explicación concreta, dura y clara y científica de por qué hay que apoyar a Nicolás Maduro, pues por esto. No se trata de un rockstar del que ahora hay que vender discos, ¿no? No se puede confundir la estrategia de la defensa de un contenido revolucionario expresado en un líder. No se puede confundir eso con una mercancía publicitaria, porque eso es vulgarizar, porque eso es bajarle el precio a la realidad y bajarle el precio a la lucha, ¿no? Pero ahora hablo del caso de Nicolás Maduro, hermano querido, presidente denodado, y sé cómo trabaja y sé cómo se esfuerza, pero podrían ser cualquier otro de los compañeros presidentes hoy en la región, porque igual le están tundiendo durísimo a Petro en Colombia, y por ende, ¿no? ¿Qué decimos de Cristina Fernández? ¿Qué decimos de López Obrador en México? ¿Qué decimos de todos los líderes que tienen que son expresión de la voluntad democrática de los pueblos, ¿no? Eh, y yo que todavía soy con los que tengo simpatías en un montón de cosas, también les reclamo y les pido y les propongo y qué sé yo, les, les incentivo a que profundicen, a que avancen, a que la construcción del proyecto socialista, el humanismo del nuevo género, dé pasos sobre la soberanía de los recursos naturales, sobre la transformación de los sistemas económicos, sobre la superación definitiva del capitalismo, que es el gran enemigo de la humanidad y que la está destrozando. Bueno, pero esas batallas, estos debates o construcciones o formas de pensar y de hacer necesitan la fuerza de la producción simbólica de los compañeros y compañeras que hoy están proliferando por todos lados, pero con un programa de organización, ¿no? Eh, eh, Porque, repito, no es un asunto de abogar por el individualismo o por los egos particulares. Este es un problema en que nos va la vida, ¿no? La historia de nuestro tiempo nos está exigiendo a todos dar ese salto de calidad para seguir, para discutir un proyecto de ideas, de organización de acciones. Y,
y nos hace mucha falta. Un plan de acuerdos para un congreso de comunicación. Yo de veras en mis delirios no se me ocurre mejor lugar que Venezuela para que, por ejemplo, la Universidad Internacional de las Comunicaciones fuera la sede de un gran congreso mundial de comunicación para la emancipación, y que tuviéramos preparada una agenda con una serie de contenidos y de un programa a discutir entre todos, y que ese congreso no terminara si no hubiera compromisos concretos para plazos concretos, de acción concreta, ¿no? Y a defender temas. Tenemos una gran cantidad de temas, que, por ejemplo, el debate de la soberanía tecnológica, ¿no? Nosotros somos dependientes absolutos de la tecnología del imperio para la comunicación nuestra. Necesitamos plantearnos de qué manera desarrollamos alternativas tecnológicas soberanas. Necesitamos, lo decíamos al principio, Richard, necesitamos comunicación política y políticas de comunicación que sean capaces de asignar presupuesto para los gastos de inversión y de formación. Hablábamos de la urgencia de una agencia de información revolucionaria que dé la vuelta por Europa y sea capaz de recoger las voces de los pueblos solidarios contra todas las agresiones y contra todas las canalladas del imperio. Bueno, necesitamos que fluya un presupuesto de los estados racionalmente discutido, transparentemente manejado y auditado para que no haya duda alguna, pero para poder accionar en lo concreto sobre estos planes necesitamos hacer una red de intercambios, necesitamos que ahí donde surge una voz en lucha, entre todos seamos capaces de convertirla en clamor de los pueblos. Siempre, siempre de la base de la agenda que los pueblos están enarbolando, siempre a partir de los temas que los pueblos exponen como parte de sus luchas desde abajo, ¿no? No como resultado de un genio que por ahí dice cosas maravillosas, sino lo que de verdad que los pueblos están diciendo desde las bases. Ahí es donde creo que habría que nutrir ese congreso. Y ojalá fuera cuanto antes. A mí me encantaría que nos volviéramos en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, nos volviésemos también, además de la vanguardia que ya es, proponiendo temáticamente una metodología de investigación, una metodología de intervención comunicacional transformadora. Ojalá pudiéramos ser también un corazón organizativo de las fuerzas comunicacionales del mundo. Y eso, hay mucha voluntad, sé que hay muchos compañeras y compañeros que tienen ganas de participar, y creo que la cosa es ofrecer el espacio y el modelo de organización y dirección para que dé resultados en un muy corto plazo. Sí, profe, yo lo digo porque vi su publicación, ¿no? Y nosotros dimos un paso al frente, dijimos aquí, profesor, cuente con nosotros. Pero esa noticia la pasamos por distintos grupos, por distintas vías, diciendo lo que usted estaba proponiendo, y fue una cantidad impresionante de compañeros y compañeras del mundo que sienten la necesidad de organizarse, pero es como usted lo dice, no es un congreso meramente deliberativo, donde veamos las fortalezas y las debilidades, sino de acciones concretas que puedan ser capaces de transformar las realidades y de accionar en la lucha comunicacional contra las mentiras, contra todo esta guerra mediática que nos arropa día a día. Y por eso decimos nosotros encantadísimos Sí, de que fuese, ojalá en la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Esperamos aquí tener muy pronto a su rectora, la compañera Tania Díaz, y nosotros también le diremos lo mismo, que nosotros queremos y proponemos que ese gran encuentro internacional para el accionar de la comunicación se haga dentro de la universidad. ¿Qué mejor espacio que la Universidad Internacional de las Comunicaciones, ¿no, profesor? es una razón de ser de esa universidad, ¿no? Desde que con el presidente Chávez hablamos de esta iniciativa, en su cabeza estaba esto, que fuera un músculo organizador, ¿no? Y pues nos está faltando todavía, no hay que convencer a Diosdado Cabello de esta iniciativa, que él la tiene muy en la mente, ¿no? Tampoco a la juventud del partido creo que hay una sensibilidad muy clara ahí de las compañeras y compañeros para participar. Lo que nos está faltando es el momento político de la decisión política para empezar a dar los pasos organizativos.
con la experiencia que tiene Venezuela organizando eventos mundiales como tantos que ha hecho, en términos organizativos no sería tan difícil. Lo que necesitamos es atraer a un conjunto de compañeras y compañeros para este primer encuentro que sean verdaderamente representativos y comprometidos, y que cada uno se vuelva motor de convocatoria para después organizar la expansión y multiplicación de un congreso que sea un congreso permanente, ¿no? Nada va a durar nunca si no tiene futuro inmediato, ¿no? Entonces, un primer congreso organizativo con resultados concretos en este periodo electoral de América Latina, que es una simiente, es un campo fértil muy importante, pero que ya tiene que empezar a ver que como decían los viejos, ¿no? Platicando, y los carpinteros decían platicando y serruchando, ¿no? Vamos avanzando, pero estamos en el horizonte viendo el segundo encuentro mundial en donde hay que intervenir en otros temas, ¿no? Hay que intervenir, por ejemplo, hay una lucha crucial sobre el campo de la educación y la comunicación. Eso sería un súper tema para accionáramos todos sobre esto. Bueno, la economía popular y la comunicación, los problemas, en fin, la lucha que tenemos que dar por politizar la inflación, etcétera. Hay una agenda muy potente para el corto, mediano y largo plazo, y tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Repito, en este congreso que he propuesto y que estoy realmente militándolo, con la perspectiva de que nos dé un saldo positivo en el corto plazo y nos permite decir, ahora somos 5,000 y la próxima reunión seremos 15,000 almas organizadas con un sistema de intercomunicación y de contacto donde tengamos agendas coincidentes, no uniformados, unificados, ¿no? En el que digamos, mira, compañero, hace falta apoyar ahora mismo a la lucha contra el secuestro de Alex Saab. Por favor, esta semana, todos los 50,000 que nos juntemos, acción comunicacional directa. Porque nos interesa que el imperio escuche las voces de los pueblos, pero nos interesa que los pueblos escuchen sus propias voces en combate. Eso es muy importante para fortalecer la moral y para fortalecer la claridad política. Entonces, ¿qué mejor que oír a los pares que están coincidiendo en una batalla así? Pero imagínate lo que sería. Ahora mismo en Argentina se está llevando a cabo un juicio político contra la Suprema Corte de Justicia, que es el motor del lawfare argentino, ¿no? Un juicio político que se está dando dentro de la propia Cámara de Diputados por una comisión de juicio político. Eso es oro molido para América Latina, porque están marcando estos compañeros una vanguardia jurídico-política dentro de la propia Cámara de Diputados. Nadie se entera, ¿no? Es increíble, pero la falencia de estrategia de comunicación, el mundo debería saber ahora que aquí se está librando un ejercicio de educación cívica que está haciendo escrutinio de su propio poder judicial. Vaya, no sé cómo decirlo para que se entienda la jerarquía histórica de esto que están haciendo estos compañeros diputados ahora, sometiendo a juicio político a la Suprema Corte de Justicia, con acusaciones verdaderamente estruendosas de corrupción, de malversación de fondos, de manipulación de los procedimientos judiciales, de injusticias, pues, a cual más. Y esto no es un clamor popular en toda América Latina, donde tanta falta hace. Imagínate lo importante que sería que el pueblo peruano se enterara de que estas cosas están pasando. Y en México nos surge un debate similar y mejor y más profundo sobre la Suprema Corte de Justicia en México. Imagínate, y esto está aquí, está ocurriendo y está muy silenciado. El Congreso de los pueblos en comunicación, de las luchas en comunicación, de los grandes, importantes protagonistas de la comunicación popular en América Latina, debería ser el acuerdo sistemático y programático de vamos a sumarnos a todas las luchas en América Latina para darle resonancia y volumen, ¿no? Quería, bueno, darle todo el apoyo de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria. Aquí hay un grupo militante de comunicadores y comunicadoras, compañeros y compañeras que están en ese ejercicio diario. Pero es bien lo que usted dice, profe. Estamos cada uno en pequeños archipiélagos, pequeñas islitas
que no terminamos de hacer ese gran continente, ¿no? Fuerte, robusto, que sea capaz de dar esa batalla. Y nosotros abogamos, tanto como usted, por ese gran encuentro de compañeros y compañeras que podamos fortalecer ese músculo comunicacional. Y para terminar, profesor, quisiéramos que usted nos brindara algunas palabras de despedida a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan y nos ven. Solamente palabras de agradecimiento, pues si hay alguien que no se haya aburrido con esta exposición tan larga de cosas mías, agradecerles, en todo caso, la oportunidad de enriquecer las ideas y de enriquecer las tareas de la práctica, ¿no? Que nos hacen falta. Eh, poner en resumen la urgencia de la organización. Hay muchas ideas, muchas por todos lados muy valiosas. Hay iniciativas realmente fascinantes de comunicación, muy creativa, muy diversa, muy interesante en toda la patria grande y en el mundo, pero nos sirve muy poco que seamos muy creativos si estamos desorganizados, ¿no? Y esta creo que es la siguiente, el salto de calidad de lo que estamos haciendo va a ser realmente efectivo y va a ser realmente poderoso si el salto de calidad es el salto en un avance de organización social y política como la que necesitamos. Así que mi saludo, mi convocatoria, hagamos lo imposible por organizarnos eh, y, 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 organizarnos con las referencias, con los referentes que tenemos para esa tarea de organización. Así que un gran abrazo y mil gracias. Muchas gracias a usted, profesor, por habernos iluminado. No creo que los compañeros y compañeras que nos siguen vayan a perderse este programa, porque hay mucho material, hay mucha direccionalidad de dónde debería ir nuestra comunicación, dónde podemos colaborar, dónde podemos apoyarnos. Esas iniciativas son importantes. Estoy seguro que estos muchachos que están ahora mismo en la quinta, sexta corte del Diplomado de Comunicación Política de la UICOM, esto será de tarea exclusiva, ¿no? Para que ellos analicen todo este tipo de propuestas y hagan sus propias aportaciones. Así que para nosotros ha sido un honor tenerlo acá, a nuestro querido profesor, el doctor Fernando Buenabat, y no nos queda otra que despedirnos sin antes invitarles a que nos sigan sintonizando, nos vean por aquí por nuestro canal de YouTube. Aquí estamos las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria y un abrazo y un saludo para todos y todas. Nos vemos pronto.